¿Qué tal, hermanos? Nos da mucho gusto saludarlo. Qué bueno que está conectado el día de hoy en la presencia de Dios para escuchar este mensaje de parte del Señor, esta palabra que el Señor tiene para nuestras vidas en esta célula por internet. Así que, hermanos míos, les voy a pedir que ahí donde usted está junto con su familia quizá o escuchando usted en la presencia del Señor, vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable por medio de su palabra. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das el día de hoy de escuchar, Señor, tu voz a través de tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, el día de hoy en el nombre de Jesús, que tu presencia, Padre, pueda hacer obras maravillosas en nuestra vida, que tu Espíritu Santo, Señor, el día de hoy pueda hacer, Señor, que nosotros podamos poner el hacer como el querer, Padre. Ayúdanos, por favor, Padre, a poner por obra cada mandamiento, cada estatuto, cada palabra que tú nos das, que la podamos hacer hecha carne en nuestras vidas, Señor. El día de hoy te lo pedimos y clamamos a ti con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, Señor. El día de hoy nos ponemos en tus manos y que esta palabra pueda dar fruto al 100% en nuestras vidas, Padre. Te glorificamos y te damos siempre a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Amén, hermano. Muy bien, pues vamos el día de hoy a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Me da mucho gusto nuevamente saludarlo, que Dios lo bendiga. Qué bueno que está conectado en esta célula por internet. Así que vamos a la palabra de Dios. Yo le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia. Vamos por favor a Hechos 4, 29, 30. Hechos 4, 29, 30. Y el día de hoy tenemos un mensaje que se titula Evangelismo, cita de tres. Evangelismo, cita de tres. Así que yo le voy a pedir que me acompañe ahí en su Biblia. Le voy a dar un par de segundos más para que abra su Biblia ahí desde casa. Hechos 4, 29 al 30, 31 vamos a leer, ¿de acuerdo? Vamos a leer entonces la palabra de Dios y dice la Biblia: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Y amén, hermanos. Amén. Muy bien, vamos a nuestro versículo a memorizar. Le voy a pedir que lea junto conmigo Hechos 8:35. Hechos 8:35. Anótelo ahí, por favor. Vamos a leerlo todos juntos. Voy a contar 3 y lo leemos todos juntos. Hechos 8:35. 1, 2, 3. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Amén y amén, hermano. ¿Se ha preguntado usted, hermano, por qué el Evangelio es una cita de 3? ¿Se ha preguntado también usted, hermano, hermana, por qué el nuevo nacimiento es un milagro? Bueno, la palabra de Dios nos va a responder estas dudas en este mensaje que el día de hoy tiene el Señor para todos los que estamos escuchando su palabra. Y sabe, me encanta porque este mensaje es muy hermoso, sobre todo por todas las fechas que vienen, como bien nos lo decía nuestro pastor en uno de los mensajes que él nos da. Son tiempos en los que muchas veces tenemos la oportunidad de tener más cercanía con nuestra familia por teléfono, por medios digitales, por más medios que nunca. Hoy podemos tener más contacto, sobre todo en estas fechas, y es una oportunidad perfecta para compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar de evangelismo, hermano mío, la manera como usted y yo podemos predicar la palabra de Dios. Pero, ¿sabe algo? Antes, mencionando un poco acerca de lo que habla la Biblia, podemos ver los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo, la manera tan apasionada en la que ellos compartían el Evangelio, porque dice la Biblia ahí en el libro de Hechos 4:29,
se escuchaba su oración, la podemos leer y decía, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Impresionante el tremendo corazón de los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo, la manera tan apasionada en la que estaban compartiendo las buenas nuevas, porque a pesar de que estaban siendo amenazados, a pesar de que muy probablemente eran azotados, eran perseguidos, había una pasión tremenda en su corazón por predicar la palabra de Dios. Y eso es algo impresionante para nuestras vidas, hermano mío, porque nosotros podemos tomar ejemplo, como bien lo dice la Biblia, acerca de estos primeros hombres que inclusive le pedían a Dios, le decían, Señor, a pesar de que estamos siendo perseguidos, a pesar de que estamos siendo azotados, a pesar de que se nos persigue, te pedimos que tus siervos puedan seguir hablando con poder, con denuedo tu palabra. Qué impresionante, hermano mío. Nosotros podemos ver una tremenda enseñanza en nuestro corazón el día de hoy, y es que cuando se combina un corazón apasionado por predicar la palabra de Dios y cuando hay un hombre y una mujer que están apasionados por aquellos que no conocen del Señor, cuando hay un hombre y una mujer, hermano mío, que tiene pasión por predicar la palabra y compasión por llevarla a aquellos que no conocen del Señor, ahí tenemos un evangelista en potencia, hermano. Tenemos un evangelista en potencia, tenemos un evangelista total que se está mostrando en ese momento, ¿verdad? Y aquí es donde usted y yo debemos de hacer nuestra esta palabra, en donde debemos de tener esa pasión por predicar la palabra y la compasión por aquellos que no conocen del Señor. Y saben, vamos a entrar al punto número 1 de este mensaje. Le voy a pedir que ahí lo anote en sus notas. Y el punto número 1 es evangelistas. Evangelistas, hermano mío. De la manera como estaban apasionados estos hombres, estas mujeres, estos primeros discípulos del Señor Jesucristo, había tal fuego en su corazón que no importaba la persecución, no importaba por las tremendas pruebas que estaban pasando, ellos seguían orando a Dios para que viniera ese denuedo para predicar su palabra, y así usted y yo debemos de orar al Señor para que se manifieste su poder a la hora de que nosotros compartamos su palabra. Hoy se ha pagado un precio bien alto, la sangre de nuestro Señor Jesucristo y de todos esos mártires que dieron su vida, todos esos apóstoles, esos hombres de Dios, mujeres de Dios, pero sobre todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Hoy usted y yo tenemos la libertad y la oportunidad de llevar las buenas nuevas del Evangelio a toda criatura, a todo aquel que tenga la necesidad de escuchar de Dios. Y sabe, cuando hablamos de evangelistas, podemos hablar también de que, pues, Dios puso ministerios, ¿verdad? Dios estableció los distintos ministerios, ¿verdad? Como pueden ser un pastor, un evangelista, un profeta, ¿verdad? Un apóstol, un maestro. Dios dio esos ministerios. Y sabe algo, probablemente alguien puede tener un llamado de pastor, pero quizá otro no tenga ese llamado. Pero lo que todos, absolutamente todos, tenemos un llamado a nuestra vida. Todos, hermanos míos, estamos llamados a ser evangelistas. Todos estamos llamados a tener ese nombramiento, esa enmienda, esa gran comisión que nos dio el Señor para llevar su palabra, hermano, a todo aquel que tenga una necesidad, dice la palabra de Dios. Y sabe algo, cuando hay un evangelista que tiene esa pasión por predicar la palabra de Dios y esa compasión por los perdidos, entonces, hermano mío, no hay lugar que limite a esa persona. Y no tenemos que irnos tan lejos o hasta las naciones. Podemos comenzar en nuestra propia familia, en nuestra propia colonia, en nuestra propia nación, en nuestra propia ciudad, hermano, donde hay tanta necesidad. El evangelismo se lleva a cabo en donde quiera que nosotros andemos, ahí en el transporte, ahí en el trabajo, en la escuela, en los lugares donde nosotros nos desenvolvemos. Y como le decía al principio, hoy en estas fechas
se presta más que nunca a acercarnos a dar estas buenas nuevas, hermano, porque pues el año que hemos vivido ha sido totalmente diferente a los anteriores y eso muchas veces causa una gran necesidad. El corazón está listo. Muchas veces en quien no pensabas que iba a haber una necesidad, ahora se presenta por las circunstancias que todos estamos viviendo, por este confinamiento, por esta pandemia. Muchas veces se sensibiliza el corazón, hay personas que tienen gran necesidad, familiares, amigos, y ahora que se aproximan estas fechas tan hermosas de Navidad, estas celebraciones de fin de año, hermano, usted y yo tenemos el momento perfecto para compartir la palabra de Dios, hermano mío. Llevemos las buenas nuevas del Evangelio ahí donde quiera que nosotros estemos. Como le decía, no tenemos que ir tan lejos, no tenemos que ir a las naciones, gracias a Dios, hasta en las células podemos ver que se conectan personas de algunos puntos del mundo, hermano mío. Hoy es más fácil, nosotros podemos llevar la palabra de Dios sobre todo a los nuestros, a nuestra propia familia, a tu tío, a tu tía, a tu sobrino, a tu sobrina, a tu nieto, a tu nieta, a tu abuelito, a tu papá, a tu mamá, a tu vecino, a tu familiar. Tú puedes llevar las buenas nuevas del Evangelio. Y para esto es muy importante que nosotros podamos comprender que el evangelismo es una cita de tres. Es una cita de tres. Y como hemos venido diciendo, ¿verdad? Cuando hay una combinación de una pasión por Dios y una compasión por los perdidos, por los que no conocen del Señor, ahí tenemos un poderoso evangelista, una mujer evangelista, un varón evangelista. Ahí los podemos ver, hermano mío. Y sabe, el evangelismo es una cita de tres. ¿Por qué? Número uno, porque se necesita del evangelista. Se necesita de aquel hombre y mujer que lleve la palabra de Dios. Aquel hombre y mujer, hermano mío, que lleve con pasión, con fuego, con todo el denuedo, con toda la pasión de llevar la palabra de Dios. Se necesita ese tremendo evangelista que esté dispuesto a llevar la palabra de Dios, hermano. Y más adelante vamos a ver de las etapas del evangelismo, las tres etapas del evangelismo. Pero debemos de saber que necesitamos aquel hombre y mujer apasionado que esté dispuesto a llevar la palabra de Dios. Aquellas personas que tienen necesidad, hermano mío. Sí, también se necesita de aquel hombre y mujer que necesite de Dios. Aquel hombre y mujer, es decir, del nuevo. Necesitamos de aquella persona que tenga la necesidad de recibir la palabra de Dios. Fíjese lo que dice la Biblia. La palabra de Dios en Juan 4:35 dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para llegar la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Amén y amén. Eso está escrito en Juan 4:35, hermano mío. Es impresionante. También nos enseña la palabra de Dios en Romanos 10:14. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, hermano mío. Romanos 10:14. Y sabe, hermano mío, cuando está el nuevo, cuando está esa persona necesitada con el corazón listo y llega ese evangelista apasionado por llevar la palabra de Dios, cuando llega aquel hombre o mujer con pasión por las almas, ¿sí? y también siente una compasión profunda por el necesitado, entonces viene lo más importante y es lo tercero, y es el Espíritu Santo, hermano. Necesitamos del poder de Dios para que suceda un gran milagro, hermano mío, ¿sí? Y ese milagro debemos de comprender que es lo más importante y es el rol del Espíritu Santo, de nuestro Padre Celestial, porque el milagro, el nuevo nacimiento es un milagro, hermano mío.
Es un milagro que necesita del poder sobrenatural de Dios. Y aquí es donde vamos a concluir con este tercer punto, el milagro del nuevo nacimiento. Las tres etapas del evangelismo. ¿De acuerdo? Las tres etapas del evangelismo. Tenemos tres etapas del evangelismo, que es la oración, el testimonio y la predicación, hermano mío. ¿Sí? Le voy a leer un texto de la Biblia. Sí, dice en Juan 16:7, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Impresionante lo que nos dice la Biblia, porque el nuevo nacimiento, hermanos míos, es un milagro. Y esas tres etapas del evangelismo comienzan con la oración, con el testimonio y por último por la predicación. El primer rol, la primera etapa de ese evangelismo poderoso en nuestras vidas es el que se lleva a cabo por medio de la oración. Y es cuando usted y yo comprendemos, hermano mío, que el rol de la oración es importantísimo en nuestras vidas. Es decir, cuando nosotros vayamos a compartirle a una persona del evangelio, debemos de dedicar un tiempo a la oración y reconocer que nosotros no podemos convencer absolutamente a nadie. Por más elocuentes que seamos, por más experiencia e inteligencia que tenga una persona, nosotros no podemos convencer absolutamente a nadie. La obra la va a hacer el Espíritu Santo. Nosotros simplemente somos los portadores, somos la pluma, nosotros somos el medio. Jesucristo es el médico, Jesucristo es el cirujano, Jesucristo, hermano mío, es el que escribe con esa pluma. Nosotros simplemente somos portadores de ese mensaje de un Padre que nos ama. Así que cada vez que usted tenga la oportunidad de compartir, primero ore y diga: Señor, yo pongo en tus manos. Voy a hablar por teléfono con mi familiar que está allá en Estados Unidos en estas fechas de Navidad, o voy a hablar con mi tío, con mi tía que están en algún estado de la República, o con algún familiar cercano, o en mi propia casa con mi papá, con mi mamá, mi hermano. Yo te pido que toques su corazón y que en el nombre de Jesús, Señor, tú puedas hacer un milagro, Señor, en la vida de mi papá, en la vida de mi mamá. Tenemos un segundo rol, y es aquel rol, esa segunda etapa, que es la del testimonio. Y ahí es donde usted y yo debemos de ser una carta viviente, como dice el apóstol Pablo, que demos testimonio de que nuestra vida es una carta escrita. No necesitamos recomendación, sino que nuestra vida da testimonio de que hay una congruencia entre lo que decimos y hacemos, hermano. Cuando usted y yo damos testimonio y tenemos un buen testimonio con nuestra familia, hay poder, hay unción, hermano, en nuestras vidas, porque hay una vida que respalda, hay un fruto que respalda cuando se te va el mal humor, cuando ya no eres una persona violenta, cuando eres una persona bondadosa, pacificadora, cuando eres una persona que pasa por alto la ofensa, cuando eres una persona que perdona, cuando eres una persona que se reconcilia, que extiende la mano en lugar de un puño, que abre los brazos en lugar de cerrarlos, cuando una persona es una persona bondadosa, con favor, con gracia, hermano. Ahí podemos dar testimonio de lo que el Señor Jesucristo hizo en nuestras vidas. Necesitamos ser testimonio, necesitamos, hermano, predicar sin palabras, inclusive a veces con tu puro testimonio, y eso va a traer una tremenda unción, eso va a traer un tremendo respaldo de parte de Dios. Y por último es aquella etapa de la predicación, hermano mío, y esta me encanta porque algo que nos mandó el Señor no fue a condenar, porque ni siquiera Él vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y nosotros somos dadores, somos esos portadores de las buenas nuevas del Evangelio, y ahí es donde nosotros debemos de predicar la palabra de Dios y llevar todas las cosas tan impresionantes que el Señor hizo. Él perdonó nuestros pecados, Él restauró nuestra vida, Él vino a traernos de las tinieblas a la luz admirable, hermano mío. Así que el día de hoy tenemos que llevar las buenas nuevas del Evangelio. Si usted tiene la oportunidad de predicar, hable de las buenas nuevas
nuevas, de las buenas noticias. No condene, no juzgue, no dé bibliazos. Lleve usted la buena palabra de Dios, el amor incondicional de un Padre que te ama y que te sigue esperando. Lleve el abrazo de un Dios que perdona, de un Padre celestial que restaura y que levanta, hermano mío. Estamos listos para la cosecha, hermano mío. Estamos listos para ser esos predicadores apasionados de Dios, esos hombres y mujeres que tienen pasión y compasión por las almas, hermano mío. La pregunta aquí es, ¿dónde están esos evangelistas? Y que le digan al Señor: Señor, yo lo haré en el nombre de Jesús. Yo lo haré, Señor. Yo voy a aprovechar estos tiempos porque sé que la tierra está lista y voy a llevar tu palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que si usted es uno de esos, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra siempre se cumple, es fiel, es verdadera, Padre. Y el día de hoy hemos comprendido, Padre, que tú eres un Dios poderoso de milagros, Señor. Un Dios, Padre, en el que tú has delegado una gran enmienda, una gran comisión, que es ir y hacer discípulos, Señor, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todas las naciones. Y hoy es más real que nunca esta palabra, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú pongas en nosotros ese llamado a ser evangelistas con pasión y compasión por las almas, Señor. Pon en nosotros, Señor, el saber que el evangelismo es una cita de tres, donde se necesita una persona necesitada, donde se necesita un evangelista con pasión, con fuego, y donde es necesaria la obra poderosa del Espíritu Santo, porque el nuevo nacimiento es un milagro. Ayúdanos en el nombre de Jesús a orar, a dar testimonio con nuestra vida, y haya un respaldo, y a siempre llevar las buenas nuevas del Evangelio en el nombre poderoso de Jesús. Te amamos, te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús, pon a ese familiar, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi pariente ahí en estas fechas que vienen, para que yo pueda llevar tu mensaje de salvación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano mío. Que Dios le bendiga. Nos dio mucho gusto estar con usted este día, y no olvide conectarse a todos los recursos que, gracias a Dios, tenemos en nuestra congregación de Camino Extremo. Que Dios lo bendiga.